Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que todos estamos aquí. Estamos listos, hermanos, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios a través de esta serie que iniciamos el domingo pasado. Tiene que ver con la poderosa predicación de Juan el Bautista. Hay mucho material, hermanos, hay muchas enseñanzas. Y de aquí, hermanos, aunque es corto la porción que estamos estudiando, hay infinidad de aprendizaje, infinidad de aplicaciones. Y pues hoy vamos a continuar con algo pero muy interesante. Les había comentado el domingo anterior, haciéndoles una pregunta sobre el bautismo. Y les decía yo a ustedes, a modo de pregunta, ¿cuántos bautismos conoces? Y la mayoría pues seguramente solo conoce uno, ¿verdad? En el cual casi todos fuimos objeto cuando éramos bebés, sin ningún entendimiento, sin ninguna convicción, sin ninguna noción de lo que estábamos haciendo. Y pues aquí, hermanos, lo que vamos a ver, y como les había dicho, la Biblia tiene grandes enseñanzas. Hay grandes enseñanzas en cuanto a profundidad de conocimiento que adquirimos a través de estudiar la Biblia. Y les había mencionado yo que la Biblia pues no nos habla de un solo bautismo, sino que nos habla en general. En toda la Biblia podemos encontrar 7 bautismos, y en el cual también podemos aprender y entender qué bautismo de los 7 le corresponde a cada cual, porque no todos los bautismos son para la misma persona, sino que son diferentes, y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, aquí en esta pequeña porción parece sugerir, hermanos, la lectura, que Juan nos muestra 3 tipos de bautismos. ¿Es correcto? Porque conforme a la lectura estamos viendo que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero después les habla que va a venir otro más poderoso que él, y dice que él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Pero tenemos que entender a la luz de la Biblia de qué bautismos está hablando, qué bautismos son para nosotros, e identificar cada bautismo en su contexto correcto. Ahora, es importante entender, y quiero que quede bien claro, hermanos, que estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en un contexto totalmente judío, porque Jesús vino al mundo y encontramos esta historia con estos famosos 3 magos, ¿verdad?, que vinieron a buscarle, buscando al rey de los judíos, algo que ya hemos estudiado y ya sabemos todo acerca de eso. Y vemos, hermanos, que pues el Evangelio de Mateo está escrito en un contexto judío, por lo cual esta misma enseñanza la vamos a tomar en su debido contexto, pero vamos a sacar la aplicación correcta para nuestras vidas. Y para eso tenemos que enfocarnos en esta famosa regla, que es la regla más importante para estudiar la Biblia, que es el contexto. Y vemos, hermanos, que Juan el Bautista les dice algo muy importante. Ahora, antes de iniciar, hermanos, en el versículo 7 de Mateo 3 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso, hermanos, ya lo vimos el domingo anterior, los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué Juan el Bautista les dice que después de él, siendo precursor de Jesús, va a venir uno a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Ahora, me llama la atención por qué les dice eso al ver a los saduceos y a los fariseos, y por qué les llamó generación de víboras, y les dice hacer por frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante, hermanos, porque en aquellos tiempos
en los sembradíos donde pues pastaban y donde hacían todos estos los campesinos de aquella época, pues estaba infestado de serpientes, ¿verdad? Y era muy difícil porque pues en aquellos tiempos no contaban con tecnología o con alguna herramienta o con algún método científico donde pudieran limpiar todos sus sembradíos, sus pastizales, todo eso con este tipo de conocimiento. Así que utilizaban algo muy especial, el fuego. Y el fuego, hermanos, hacía huir a las serpientes. Así que aquí encontramos el contexto y vemos el por qué les llama a estas personas, escribas y fariseos, saduceos, generación de víboras. Y recordemos que las víboras huyen del fuego. ¿Y por qué les digo, hermanos? Porque durante toda la enseñanza vamos a encontrar la razón del por qué uno va a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y la relación que tiene con lo que Juan el Bautista les está diciendo a estas personas. Estas personas habían aprendido a vivir religiosa y aparentemente, como la mayoría de todos los que viven bajo la religión, sin valorar lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y vamos a encontrar lo que Juan, o lo que motivó a Juan a expresar estas palabras muy fuertes. Porque si hoy Juan el Bautista viniera, hermanos, y de repente dijera aquí generación de víboras, pues más de uno se ofendería, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar a quién se refiere, porque aquí en la historia Juan el Bautista tenía dos grupos de personas, y nos dice la Biblia que pues tenía a los de Judea, a los que venían a bautizarse con su bautismo, pero también llegaron, hermanos, estos fariseos y estos saduceos, a los cuales les llama generación de víboras. Así que, pero Juan el Bautista, su bautismo era para arrepentimiento. Y aquí hay algo muy importante. El arrepentimiento es fundamental para ingresar al reino de los cielos. El bautismo no es fundamental para ingresar al reino de los cielos, sino el arrepentimiento es lo que nos ingresa al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista habla de un bautismo para arrepentimiento? Bueno, es que aquí es donde tenemos que estudiar la Biblia en su contexto correcto. ¿Por qué dice la Biblia que Juan el Bautista dijo así? Bueno, en esta porción vemos, hermanos, al Espíritu Santo apremiar al arrepentimiento, y es característica del ministerio profético. Y cuando aceptamos ese llamado de Dios, es entonces cuando empezamos a vivir lo nuevo del Señor. Y Juan el Bautista nos habla de un nuevo bautismo, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan el Bautista bautizaba en agua de una manera simbólica para arrepentimiento. Y el bautismo en agua, hermanos, aquí lo vamos a ver frente al bautismo en Espíritu Santo. Pero vamos a ver que los 4 evangelios hablan de este momento cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado. Pero increíblemente, hermanos, y muy interesante, solamente en el Evangelio de Mateo habla de este bautismo. Y aquí, hermanos, es el único lugar en el Evangelio de Mateo donde vamos a encontrar aunado la palabra fuego. Si vamos al Evangelio de Marcos, si vamos a Lucas, si vamos a Juan, solo vamos a encontrar el bautismo en Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Mateo añade el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué quiere decir eso? Bueno, entonces tenemos que resaltar la diferencia entre la dignidad del Mesías y su precursor, o sea, entre Juan el Bautista.
Y ahora lo va a hacer entre sus ministerios. Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo lo haría con el Espíritu Santo. Ahora, este anuncio de Juan el Bautista se reviste de mucha importancia, ya que la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento del bautismo en el Espíritu Santo es precisamente aquí, en el Evangelio de Mateo. Y por esa razón debemos de detenernos un poco para considerar en qué consistiría este nuevo bautismo. Porque antes todos los judíos solo conocían el bautismo de Juan en agua para arrepentimiento. Así que vamos a ver, hermanos, si nos alcanza el tiempo, a ver en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo y por qué aquí en este bautismo añade la palabra fuego. Y vamos a ver en qué contexto está. El bautismo en agua para arrepentimiento, hermanos, era incompleto sin el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, hemos de notar que la labor de Juan quedaría totalmente incompleta sin la de Cristo. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros hacemos. Nosotros podemos ir a hablar a las personas del Evangelio, a hablarles de Cristo, invitarlos a la iglesia. Pero esto quedaría incompleto si Jesucristo no hace la obra en estas personas. Y eso lo hemos visto y vivido lamentablemente y decepcionantemente, ¿verdad? Que nosotros invitamos a una persona a la iglesia o evangelizamos a una persona en la iglesia, pero es incompleto o queda incompleto sin fruto si Cristo no hace la obra en estas personas. Y yo sé, hermanos, que más de una vez lo hemos experimentado, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues estamos viviendo un acontecimiento similar a lo que hizo Juan el Bautista. Nosotros traemos a las personas para presentarles a Cristo y les decimos que se tienen que arrepentir, amén, para aceptar a Cristo. Entonces aquí estamos viendo que esto, hermanos, si no se completa con la obra de Jesús, la obra queda incompleta. No porque nosotros tengamos algo que hacer, porque toda la obra la hace Jesús, amén. Toda la obra la hace el Espíritu Santo, toda la obra la hace Dios. Así que vamos a notar estas diferencias. El libro de los Hechos también pone en evidencia esta verdad. Hay un cristiano llamado Apolos que solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, y fue necesario que otros discípulos, Priscila y Aquila, le expusieran más exactamente el camino de Dios. No les digo que vayamos a la cita, hermanos, porque es muy largo, de veras. El bautismo es una doctrina tan extensa que ustedes, hermanos, tienen que estar sentados aquí tal vez horas y tal vez varios domingos para entender extenuadamente la doctrina del bautismo, lo cual les invito, hermanos, a que en su casa lo hagan y anoten las citas. Ahora, esto, hermanos, pues también para que nos abra el entendimiento del por qué la Biblia no autoriza ni avala bautismos en infantes, porque es tan extenso, hermanos, el bautismo y la doctrina tan amplia que por supuesto un bebé no puede bautizarse por convicción propia, ¿verdad? Es totalmente increíble, pero bueno, vemos aquí, hermanos, también en Hechos 19, donde Pablo encuentra en Éfeso a unos discípulos de Juan el Bautista que ya habían sido bautizados, pero que no tenían el Espíritu Santo. Y fue necesario que creyeran en Jesús y se bautizaran en su nombre para poder recibir el Espíritu, que es lo que normalmente hacemos nosotros al enseñar la doctrina del bautismo. Y de todo esto, hermanos, se deduce que el arrepentimiento por sí solo no nos salva de los pecados. Es necesaria la fe en Jesús y creer en Él para que nos dé su Santo Espíritu. Ahora, también, hermanos, es necesario que entiendas que el bautismo no es para salvación. O el bautismo no te da la salvación. El bautismo, el obedecer al bautismo, es evidencia
de salvación. No que por el bautismo venga la salvación. Y es aquí donde se tergiversa mucho la palabra de Dios y se enseñan doctrinas erradas. Y mucha gente se va con la idea equivocada de que si te bautizas, estás limpio de pecados. Y que si te bautizas, eres salvo. No, hermanos. Por eso es necesario entender la doctrina. Uno se bautiza porque ya creyó en Jesús. Porque uno ya es salvo y tiene convicción y ha entendido la doctrina del bautismo, que es, hermanos, para andar en vida nueva. Y son cosas muy diferentes a lo que normalmente creemos del bautismo y como que rehusamos a bautizarnos porque ni siquiera lo entendemos. Así que esta enseñanza también va a servir para que podamos adentrarnos en la doctrina del bautismo bíblico, no del bautismo religioso, del cual todos venimos engañados. Y algunos aún, hermanos, aún dudan del por qué se deben de bautizar. Bueno, hoy espero que quede claro este asunto. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo inauguraría una nueva época, una nueva era. Al anunciar Juan el Bautista que el Mesías, Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo, bueno, Juan estaba volviendo a repetir lo que los profetas del Antiguo Testamento ya habían anunciado, que la venida del Mesías daría lugar a una nueva época, caracterizada por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre todos los creyentes. Y vemos, hermanos, también en la Biblia, y aquí cabe mencionar a propósito, que podemos dividir la era de la humanidad, el tiempo de la humanidad, en tres épocas. En el Antiguo Testamento vemos, mis amados hermanos, que Dios mismo, Dios Padre, era Él mismo quien se anunciaba delante de sus profetas. Y después vemos esta época donde Jesús, siendo Dios, se hizo carne. Él se manifestó como Dios, como Hijo de Dios, en ese periodo corto de tiempo, para que creyeran en Dios, por medio de Jesús, de una manera personal. Después de la muerte de Jesús, vemos, hermanos, que iniciaría una nueva era, una nueva época. Específicamente en Hechos nos habla del día del Pentecostés, 50 días después de su resurrección, y cuando Jesús asciende, deja, hermanos, esta evidencia. Y ahora, hermanos, a partir de ahí, la época en que se vive hasta estos momentos es la época o la era del Espíritu Santo. ¿Y después qué sigue? Pues ya no hay, ¿verdad, hermanos? Ya no hay. Así que los tiempos están por finalizar. Así que eso es importante. Y este bautismo, hermanos, que Juan estaba anunciando era la profecía que los antiguos profetas ya habían dado en la antigüedad. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, del 25 al 27, podemos encontrar esta profecía. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Así que entonces, ¿qué tendría de nuevo el bautismo en el Espíritu Santo? ¿En qué manera iba a obrar en las personas? Yo creo que la profecía está muy clara, pero hay que entenderla, porque una de las características esenciales del ministerio de Cristo sería el de bautizar con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que la tercera persona de la Trinidad no hubiera estado activa durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Acuérdense, hermanos, que hay evidencias de que Cristo y el Espíritu Santo siempre estuvieron presentes y activos en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver ejemplos de esta actividad
en la capacitación de algunas personas dentro del pueblo de Dios, como lo fue con los profetas, como lo fue con los jueces. Y esta época, hermanos, que ya se venía con Cristo, será inaugurada por Jesús. El Espíritu Santo estaría a disposición de todos los creyentes sin distinción. Y este generoso derramamiento o bautismo del Espíritu Santo habla de ser una de las bendiciones principales y distintivas de la nueva época a través de Jesús. Y como les dije, comenzando con el día del Pentecostés, empezó una nueva edad en el cual el Espíritu Santo moraría en cada creyente. Y esto, hermanos, se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Así que Juan aquí está anunciando algo. Ahora, ¿cuál era el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Juan el Bautista no nos lo dice, hermanos, pero los textos que podemos ver o que acabamos de ver lo anticipan, profetizado, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Dios derrama su Espíritu con la finalidad de darnos un nuevo corazón. Amén. Por eso se dice, hermanos, que en el bautismo, cuando se profesa la fe en Cristo Jesús, se dice: sepultados en Cristo y resucitados para andar en vida nueva. ¿Cómo? Con un corazón nuevo y con una mente renovada. Así que eso tiene que ver. Ese será el propósito. La capacitación, hermanos, es para poder vivir vidas justas. Podemos resumirlo diciendo que el propósito de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas es el de producir la santidad de Dios en nuestro corazón. Sin un nuevo corazón es imposible, hermanos, que tú y yo podamos santificarnos. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo a través del Espíritu para poder santificarnos. ¿Por qué vemos una persona que ya lleva mucho tiempo en la Biblia, que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no se santifica en ningún área de su vida? Aquí podemos ver, hermanos, que posiblemente tal persona pues no tenga el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo quien, hermanos, nos capacita, nos mueve, nos insta, nos enseña que la santificación es un modo de vida nuevo a raíz de habernos bautizado, de haber creído en Jesús y de haberlo recibido como Señor y Salvador de mi vida. Es la importancia, hermanos, y es parte de la doctrina del bautismo. Así que Cristo haría algo que ningún hombre puede hacer, por muy exaltado que fuese. Impartiría vida espiritual a quien se arrepintiesen y creyeren en Él. Eso es lo que hace, hermanos, Jesús en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo se cumple esta profecía? La de Ezequiel, la de Joel, la de Isaías, que profetizan esto. Bueno, esta profecía de Juan está en el tiempo futuro. Y vean que está escrito, dice: Él os bautizará. O sea, tiempo futuro. ¿Y cuándo se cumplió? Bueno, hermanos, pues fue después de su muerte, después de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y el mismo Señor se los confirmó a sus discípulos justo antes de ascender al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después vemos ahí, hermanos, más adelante, que una manifestación del Espíritu Santo fue cuando en ese cuarto, todos juntos, se escuchó el sonido de viento y fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles y empezaron a hablar en lenguas. Así que ahí está la manifestación. Vemos su cumplimiento en Hechos capítulo 2 del 1 al 13, y este acontecimiento, hermanos, sería por lo tanto el fruto de su muerte, resurrección y ascensión. Como él mismo le dijo a sus discípulos, no podría enviarles al Consolador sino él, hasta que él no se hubiera ido. Pero, hermanos, esta razón
Por esta razón, aquellos discípulos de Jesús, que ya eran creyentes desde hace tiempo, tuvieron que esperar para poder ser bautizados en el Espíritu Santo, puesto que el Señor no había sido aún glorificado en el cielo. Pero fue un caso excepcional que no tiene que ver con nosotros en este momento. En el día del Pentecostés, toda la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Es importante que notemos que aquel hecho histórico no fue una experiencia individual, sino fue algo colectivo, porque estaban todos los discípulos ahí. Y a partir de ahí, hasta estos días, y hasta que Cristo venga por su iglesia, todo aquel que cree en Cristo no tiene que esperar, sino que es añadido inmediatamente a la iglesia y hecho partícipe del cuerpo de Cristo por el Espíritu. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? Que no son eventos aislados. Que hoy en día una persona que cree en Jesús de corazón, de verdad, y que se arrepiente de corazón genuinamente, inmediatamente, hermanos, no tiene que esperar un evento posterior para ser bautizado por el Espíritu. O sea, hermanos, que cuando se bautizan en agua, simbólicamente, como lo hacemos aquí, en ese momento no son bautizados en el Espíritu Santo. Ya fueron bautizados por el Señor Jesús, cuando recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. No son eventos aislados o tienes que esperar o vivir algo externo o algo corporal como lo hicieron los apóstoles para creer que en ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿cuándo somos bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, todos fuimos bautizados a partir del día del Pentecostés. Cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Es inmediato, sin necesidad de esperar una segunda experiencia, como les pasó a estas personas. Y hay pasajes que lo confirman, todos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Inmediatamente. Juan 7:38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu, con E mayúscula, por las obras de la ley o por el oír con fe? Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, con E mayúscula. Así que aquí, hermanos, podemos concluir que después del día del Pentecostés no hay en todo el Nuevo Testamento ningún creyente solicitando el bautismo del Espíritu como una experiencia posterior a su conversión. Y por eso, hermanos, Juan el Bautista enfatizaba: el que viene tras mí va a bautizar en espíritu y fuego. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es el medio de ingreso al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que otro de los propósitos fundamentales por el cual recibimos el bautismo en el Espíritu Santo es el de incorporarnos a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu Santo, no formamos parte del cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, pues el bautismo nos hace partícipes del cuerpo de Cristo. Y podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 lo siguiente: porque por un solo Espíritu, con E mayúscula, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos. Ahora tú dirás, pues lo de judíos lo entiendo,
Pero creo que aquí nadie es griego, ¿sí? ¿A qué se refiere, hermanos, con que la Biblia habla de judíos y griegos? ¿Solamente los griegos podían acceder a este bautismo? No, hermanos, cuando habla de judíos, de griegos, se refiere a todos los que no son judíos, incluyéndonos a nosotros, los gentiles. Y después dice, sean esclavos o libres, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu con E mayúscula. El bautismo del Espíritu Santo es una bendición universal para toda la iglesia. Por eso todos aquellos que han creído en Cristo tienen el Espíritu Santo. Y si alguno, hermanos, Romanos 8:9, no lo tiene, simple y sencillamente no es de Cristo, no pertenece a la iglesia. Y dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué evidencia, hermanos, hay en nuestra vida que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo? La santidad, la obediencia, el esforzarnos, hermanos, en estar bien delante de Dios. Si una persona, aunque diga que creyó o que cree en Jesús, pero no tiene evidencias, hermanos, del Espíritu Santo en su vida, o sea, santificación, pues no debemos engañarnos, ¿verdad? La tal persona no es de Dios, no tiene el Espíritu Santo, por lo cual no es salvo y no pertenece al cuerpo de Cristo, lo cual es una tragedia. Por eso la predicación de Juan el Bautista, hermanos, era que todos los que lo estaban escuchando, esos dos grupos de personas, procedieran al arrepentimiento, que se bautizaran. Y dice ahí, hermanos, que se bautizaran para arrepentimiento, no porque el bautismo fuera necesario para poderte arrepentir, sino, hermanos, que es una evidencia de que uno, cuando se arrepiente de verdad, procede el bautismo, porque lo entiende y lo comprende. El bautismo, hermanos, muchos le tienen miedo. Primero porque creen que ya fueron bautizados cuando eran bebés. Y creen, hermanos, que como ya se bautizaron no tienen necesidad. Y viven engañados, hermanos, que el bautismo en bebés, en infantes, les perdona sus pecados. Cuando menos eso me acuerdo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Cuando era niño, y me enseñaron de esa manera equivocada, que el bautismo en infantes les perdona el pecado original, ¿no es así? Lo cual es totalmente, pues, una equivocación. No tiene nada que ver con el bautismo para arrepentimiento. Díganme, hermanos, un bebé, ¿de qué se tiene que arrepentir? Ahora, ¿por qué Cristo, hermanos, se vino a bautizar hasta los 30 años? Cuando entendió para qué era el bautismo, ¿verdad? Y por eso Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Cristo le dijo, deja ya, o sea, deja de discutir, bautízame y cumplamos toda justicia. Y entendiendo qué dice eso, hermanos, bueno, pues nosotros nos bautizamos porque entendemos que cuando uno se bautiza es porque ya se arrepintió de todos sus pecados. Y entiendes el propósito de irte a bautizar simbólicamente para andar en una vida nueva. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, ese viene, hermanos, desde el momento en que recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No que a través del bautismo en agua ya tengas el Espíritu Santo por esa causa. No es así. Así que es muy interesante ver la diferencia de estos tres bautismos que vemos en esta situación. Y pues nosotros, hermanos, pues si no hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios, simple y sencillamente. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ahora, una pregunta. En ambos de estos textos, Juan el Bautista dice que cuando el Mesías venga, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y el tema principal es si el bautismo en fuego es el mismo o está separado. Y si el bautismo en fuego es distinto del bautismo en Espíritu, ¿dará Jesús solo un bautismo en Espíritu y fuego? ¿O dará los dos bautismos, bautizando a algunos en Espíritu y a otros en fuego? ¿O cómo? ¿Por qué bautismo en Espíritu Santo y fuego? Bueno, hermanos, aquí es donde pues tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Donde tenemos que comprender el contexto. Y les dije desde el principio, había dos grupos de personas: fariseos y saduceos, y todos los de Jerusalén y Judea, incluyendo soldados romanos, o sea, otros tipos de personas. En la gran mayoría, hermanos, se enseña que esta doctrina del bautismo en Espíritu Santo y fuego se aplica a que los bautice a unos en bautismo de Espíritu Santo y a otros en fuego. Pero lo cierto, hermanos, es que esta enseñanza está interpretada de una aplicación incorrecta de lo que realmente la Biblia quiere decir. Jesús, hermanos, Él nunca prometió ni dijo que Él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. La única persona en la Escritura que menciona el Espíritu Santo y fuego es Juan el Bautista. Ahora bien, ¿por qué lo dijo? En los otros evangelios, para no ir y extendernos tanto, vemos, hermanos, en el mismo acontecimiento, porque no son diferentes eventos. En los 4 evangelios habla del mismo evento, pero solamente el de Mateo menciona bautismo en Espíritu Santo y fuego. En los otros 3 evangelios solamente Juan menciona el bautismo en Espíritu Santo que viene a dar Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué Juan el Bautista? Volviendo al contexto, porque tenía 2 grupos. Y vemos el contexto, hermanos, de la interpretación correcta. ¿Por qué es necesario, como dice Corintios, acomodar lo espiritual a lo espiritual? O sea, hermanos, que la Biblia se interpreta a sí misma. Y a veces, hermanos, se corre mucho el riesgo de comprar libros que te enseñan y que dicen cómo entender la Biblia. Son herramientas, pero la Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Y para eso, hermanos, está el contexto. Y en el contexto, hermanos, vemos los 2 grupos de personas y vemos, hermanos, con pasajes paralelos del mismo evento que se hacen referencia el uno al otro. Ahora, al comparar la Biblia con la misma Biblia, esta regla, hermanos, es permitir que la propia Biblia sea tu propio intérprete. Comparar lo que la Biblia dice con la propia Biblia es que la Escritura explica lo que la misma Biblia te dice. Ahora, teniendo esto en cuenta, vemos lo que Jesús enseñó acerca del bautismo en el Espíritu Santo y lo que Juan el Bautista dijo acerca de este bautismo, ya que al comparar ambas declaraciones vamos a encontrar la aplicación y el contexto a este estudio. Entonces Jesús, hermanos, ¿qué dice? En Hechos capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí no aparece la palabra fuego. El apóstol Pedro citó estas palabras que Jesús dijo mientras narraba lo que había acontecido en la casa de otro gentil llamado Cornelio, y no mencionó la palabra fuego, pero Juan sí lo menciona. ¿Por qué Juan añade el fuego en su declaración mientras Jesús no? Es aquí lo interesante, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta es, hermanos, porque Juan en esta ocasión usó el fuego para referirse a un juicio, a una condenación. El castigo eterno del que sería víctima, por decirlo así,
todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo uno puede llegar a semejante conclusión? Bueno, hermanos, pues usando esta regla. Ya comparando los distintos pasajes, podemos encontrar, hermanos, que en esta regla vamos a emplear otra regla para que se vayan familiarizando cuando ustedes estudien su Biblia. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo dice? Y a quién se lo dice, ¿verdad? ¿Y quién lo dice? Juan el Bautista. ¿A quién se lo dice? A dos grupos de personas. ¿Y qué dice el texto? Bautismo, Espíritu Santo y fuego. Ahora, ya sabemos qué dice el texto. Ya sabemos también a quién se lo dice. Ahora, la respuesta a la tercera pregunta es que aquí nos arroja la luz para obtener armonía de las palabras de Jesús y Juan el Bautista, y no confundamos los bautismos. ¿A quién se lo dijo Juan? Había una audiencia, dos grupos, los que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Este grupo lo integraban los de Jerusalén y los de toda Judea, según la historia, y todos los de toda la provincia alrededor, entre los cuales, como les dije, también se encontraban publicanos y soldados romanos. El segundo grupo lo conformaban los fariseos y los saduceos, a quienes solo venían a ver, a presenciar el bautismo de Juan, mas no a bautizarse, sino solo a observar. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Lucas se refiere a estos grupos como un solo grupo, porque todos estaban a la expectativa, creyentes e incrédulos por igual. Y la prédica de Juan el Bautista comenzó con un mensaje en general, respondiendo Juan diciendo a todos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, fíjense, hermanos, en Mateo 3, en el versículo 2, dice: y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vio en el versículo 7 que se acercaron estas personas, fariseos y saduceos, Juan cambió su mensaje y lo hizo directo. Y fue cuando utiliza la frase fuerte: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento si se quieren bautizar. Entendiendo el contexto, hermanos, sabemos para quién era un bautismo y para quién era el otro, y por qué utilizó la palabra fuego. Y este estilo, hermanos, de prédica se extendió hasta el versículo 12, donde ya aquí vemos, hermanos, que dice Juan: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. ¿En qué, hermanos? Que nunca se apagará. Entonces, hermanos, entendiendo esto, estamos viendo que posiblemente nos encontramos en dos diferentes tipos de bautismos aquí. Pero en la Biblia, hermanos, cuando habla de fuego, lo habla en dos contextos también. Habla del fuego como juicio, pero también habla de fuego, del fuego del Espíritu Santo. Y aquí podemos entender, hermanos, también que el Espíritu Santo también es fuego, para que haga arder nuestros corazones y podamos servir a Dios en una pasión, en la santidad, en la obra de Dios. Pero también está el otro contexto: a todos aquellos que rechacen el Evangelio, nos van a ser, hermanos, sumergidos en fuego, ¿no? En el infierno. Así que estamos viendo, hermanos, por eso dice: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Así que vemos, hermanos, donde Juan vuelve a repetir y dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo. Y también dice en fuego. Ahora, no se está omitiendo. Lo que ocurre, hermanos, es que en esta parte del verso, donde se genera la confusión que nos impide interpretar correctamente la enseñanza, y es que es debido al mal uso que le damos a la conjunción y. Dice Espíritu Santo y fuego. Amén.
la cual ligamos indebidamente a la parte del verso que habla del bautismo en el Espíritu Santo, sacándolo del contexto verdadero. En la primera parte del verso, Juan se estaba refiriendo a los que él estaba bautizando, pero cuando ve a los fariseos y saduceos venir, cambia su predicación y les habla del fuego. Así que eso es algo que tenemos que entender en el contexto. Por lo tanto, Juan estaba hablando de dos bautismos: el Espíritu Santo para los que creían a su mensaje y eran bautizados a raíz del arrepentimiento, y el fuego como forma de castigo que recibirían los que rechazaban su mensaje. En este caso se dirigía a los religiosos, a los que viven de una manera aparente, a los que han inventado la religión para buscar a Dios a su manera y a su conveniencia. Ahora, esto del bautismo en agua en infantes, hermanos, nace aproximadamente 300 y fracción, no recuerdo bien la fecha, después de Cristo, cuando este personaje que inventó el bautismo en infantes fue porque él pregonaba el evangelio, él pregonaba que creía en Cristo, pero vivió su vida totalmente diferente a lo que manda la Biblia. Y esta persona mandó decir que en su lecho de muerte tenía que ser bautizado, mas no es así. Y se bautizó, hermanos, cuando estaba en su lecho de muerte, y dijo: nunca más, desde ahora en adelante decreto que todo infante tiene que ser bautizado para que no viva lo que yo estoy viviendo. Y por eso, hermanos, se creyó que se tenían que bautizar desde niños para que nadie viviera todo lo que esta persona había vivido durante toda su vida, dizque creyendo a Jesús, pero nunca practicó el arrepentimiento, sino hasta que estaba en el lecho de su muerte. Y eso, hermanos, es algo que tristemente se sigue viviendo hasta el día de hoy. Muchas personas creen que el bautizarse los va a perdonar de sus pecados. Y por eso, hermanos, algunas personas todavía van a bautizar a personas en su lecho de muerte, en los últimos momentos de su vida, cuando no es necesario. Y eso lo podemos ver, hermanos, cuando el malhechor crucificado junto a Jesús, uno le recriminaba, ¿verdad? Y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Mas el otro le decía: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, hermano, esta persona que estaba en los últimos minutos de su muerte, ¿en qué momento se bajó de la cruz a ser bautizado? El bautismo, hermanos, no te da entrada al cielo, ni te da el Espíritu Santo. Lo que te da entrada al reino de Dios, hermanos, es arrepentirte y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que fue lo que hizo ese malhechor. Lo reconoció. ¿Y cómo sabemos que lo reconoció como Señor y Salvador? Porque le dijo: Señor, acuérdate de mí. No le dijo: si tú eres el Cristo, acuérdate de mí. ¿Verdad que no? La Biblia dice, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Y aquí es donde vemos, hermanos, la enseñanza para poder clarificar más el asunto y no confundirnos a lo que dijo Juan el Bautista. Y vemos, hermanos, pues que lo podemos comprobar porque, por ejemplo, Marcos narra el mismo suceso, pero observamos bien el texto. Marcos solo incluye un grupo de la audiencia de Juan, que eran los que creían y eran bautizados, mas no a los fariseos. Así que tenemos que estudiar bien, hermanos, la Biblia, porque los 4 evangelios hablan de estos bautismos. Y nosotros, para poder entender lo que Juan el Bautista quería decir,
es que tenemos que identificar que Juan le habla a dos grupos: a los religiosos, a los que... ¿Qué es la religión, hermanos? Para empezar, la religión, hermanos, es un método humano para llegar al cielo. Eso es la religión. Por eso, hermanos, es importante que enseñemos la doctrina correcta del bautismo, porque muchos creen que a través del bautismo llegan al cielo, porque ya fueron perdonados su pecado original, según ellos, lo cual es un error. Lo que aquí estamos viendo, hermanos, es que Juan el Bautista está mostrando ese bautismo equivocado en el cual vivían los demás, que es un bautismo religioso, incluyendo, hermanos, muchos cristianos también se vienen a bautizar religiosamente. ¿Y por qué pasa eso en la iglesia, hermanos, si enseñamos la doctrina correcta? Porque, por ejemplo, el día que señalemos bautismos y alguien dice: yo me quiero bautizar, bueno, está bien, pero ¿entiendes para qué te vas a bautizar? No, pero pues yo me quiero bautizar. ¿Qué está haciendo, hermanos? Bautizarse de una manera religiosa, porque ese día hubo bautismos, y es lo que ha pasado con muchos cristianos hasta el día de hoy, que un día en su vida se bautizaron conforme a la Biblia, pero no hay evidencia de vida nueva. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se bautizaron religiosamente. No entendieron la doctrina del bautismo. Y no entienden, hermanos, que el bautismo en agua es simbólico. El bautismo en agua, hermanos, es para comprometerte públicamente y declarar públicamente tu fe en Jesús. Y que a partir de ahí, digamos, hermanos, empieza una nueva época, una nueva era para ti. Y es por eso que muchos creyentes no se quieren bautizar, porque entienden bien el contexto, entienden bien que el día que se bauticen, están comprometiéndose delante de Dios y delante de la iglesia como testigos que su vida a partir de ahí tiene que ser diferente. Y por eso retrasan y retrasan y retrasan el bautismo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, hermanos, para terminar, el bautismo en agua que hacemos hoy en día es simbólico, pero tiene doctrina importante. La doctrina es, hermanos, que estás declarando públicamente tu fe en Jesús y que te identificas con Él en su muerte y en su sepultura, y también en su resurrección. Porque el día que te bautizas, hermanos, estás rechazando, estás rehusando a seguir viviendo como has vivido hasta ahora en tu vida de santidad. Ese día, hermanos, que te bautices, vuelves a nacer y andas para andar resucitado en vida nueva. Generalmente, hermanos, utilizamos el festejo del Día del Niño para bautizar a las personas que ustedes, los que han recibido la doctrina del bautismo y entienden esta doctrina, se quieren bautizar ese día, porque ese día hacemos todo de un jalón, o debido a la construcción del local y que no tenemos un bautisterio físico, pues tenemos una alberca, la cual llenamos de agua y bautizamos a quien se quiera bautizar. Así que, hermanos, si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y si ese día va a haber agua, ¿qué impide que seas bautizado? Esa es la aplicación, hermanos, de esta enseñanza. Todos, hermanos, ya conocemos, o la gran mayoría conocemos la doctrina del bautismo en agua. Y si no la conoces, para eso está tu servidor. Pero este festejo del Día del Niño, si alguien, hermanos, desea bautizarse de una manera genuina, de una manera bíblica, correcta, acérquese con su servidor para poder bautizarlos como lo marca la Biblia. Y ese día, hermanos, hacemos su bautismo y podemos proceder a añadir a tu vida el bautismo que Jesús enseña, que es de la Biblia, que es del Dios verdadero, no un bautismo religioso. Y que de esa manera, hermanos,
te haces miembro de la iglesia universal, pero también te haces miembro de una iglesia local como es esta iglesia, donde adquieres todos los derechos, todas las responsabilidades, pero también todos los privilegios que te da el pertenecer a una iglesia bíblica. Y asimismo, hermanos, también demuestras tu fe verdadera en Cristo Jesús. Y aquí estamos viendo, hermanos, 3 de los bautismos de los 7 que habla la Biblia. Así que, hermano mío, pues si ese día, el 30 de abril, bueno, el ¿cuándo, perdón? 25, va a existir bautismos y confirmas que va a haber bautismos, hermano, dime, ¿qué impide que seas bautizado? Y cualquiera, hermanos, que quiera ser bautizado, lo puede hacer. Solo necesita entender la doctrina del bautismo y no, hermano, tomarlo como algo que va a obligarme a vivir diferente, como un peso, sino que, hermanos, pues realmente es un privilegio. Realmente, hermanos, es algo que tiene que cambiar tu vida de una vez y para siempre. Y eso lo vemos, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, llamado la Gran Comisión, donde Jesús nos manda a ser discípulos. ¿Y qué nos dice, hermanos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mis amados hermanos, si alguien quiere bautizarse ese día, solamente tiene que acercarse a su servidor y vamos a proceder a su bautismo. Dios los bendiga, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Mi Señor y Padre eterno, te damos gracias.